Bueno, sigamos avanzando entonces un poquito más en esta segunda parte de la clase con las fases de la demencia. Entonces, como habíamos dicho, esta patología tenía diferentes tipos y diferentes fases. Cuando hablábamos de tipos, habíamos dicho que estaban las primarias y secundarias, ¿sí? Las demencias degenerativas primarias y las demencias degenerativas secundarias. Y dentro de las primarias entonces poníamos a lo que era el Alzheimer, a lo que era la demencia con cuerpos de Lewy y a las demencias vinculadas a lo que era lo frontotemporal. ¿Sí? Este grupo de enfermedades que se caracterizaban justamente por la degeneración de esas células nerviosas y las conexiones que había entre el lóbulo frontal y el lóbulo temporal del cerebro. Y cuando hablamos de las secundarias, entonces hacíamos referencia a lo que eran las demencias vasculares, a las demencias producidas por infecciones o a las demencias producidas por lo que era, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson. Vamos a hablar ahora de las fases. A veces se describe a la demencia en fases, ¿sí? Se suele describir a la demencia en fases, que refieren siempre a la progresión de la demencia de un individuo, cómo fase a fase el individuo va cambiando, cómo esta patología se va desarrollando de manera progresiva. Poder definir muchas veces la fase de la demencia en la cual está transitando el individuo ayuda a los profesionales a determinar el mejor tratamiento que este paciente necesite. Y también facilita la comunicación, ¿sí?, entre los médicos, con los otros profesionales y con los cuidadores que estén trabajando dentro de este equipo, ¿sí? Es como partir de una base común. Estamos en este momento parados, este es el momento en el que estamos parados. ¿Cómo vamos a trabajar entonces? Bien, hay varias escalas para hablar de fases. Por ahí una de las escalas más utilizadas es la escala de Reisberg, ¿sí?, que va a dividir a la demencia en 7. En la fase 1 de esta escala no hay ningún declive cognitivo. En esta fase la persona tiene una función normal, no experimenta la pérdida de memoria y es sano mentalmente. La persona que está realizando la fase 1, ¿sí?, no tiene demencia, podríamos decir. Es una persona que no está considerada, ¿sí?, como una persona con esta patología. Vuelvo a decir, la persona que no tiene demencia sería la persona que está considerada dentro de la fase 1 de esta escala. En relación a la fase 2, ya comienza a presentarse un declive cognitivo muy leve. Esta fase se usa para describir por lo general el olvido normal, siempre asociado con el envejecimiento. ¿Se acuerdan que dijimos que era una patología relacionada a la vejez en la mayoría de los casos? Ejemplos de esto puede ser olvidarse los nombres o dónde se ubican los objetos familiares, pero vuelvo a destacar esto, no producto de otra cosa, sino producto del propio envejecimiento que uno va teniendo. ¿Cuál es el problema? Es que muchas veces cuando comienza esta fase o a pasar estas cosas, las familias y los médicos no son, no pueden evidenciar en realidad o no son conscientes de estos síntomas que está comenzando a tener el paciente. En la fase 3 ya se presenta un declive cognitivo leve, ¿sí? En la fase 2 era muy leve, como este declive cognitivo comienza a incrementarse. Esta etapa incluye la falta de memoria, sobre todo incluye la falta de memoria, y va incrementando esta falta de memoria, es una falta de memoria creciente, hay una dificultad leve para concentrarse y comienza a darse un funcionamiento del trabajo disminuido. La persona comienza a hacer
menos cosas. El sujeto se suele perder más a menudo o tiene dificultad para encontrar las palabras correctas. ¿Se acuerdan que vimos que una de las características de la demencia es la dificultad al comunicarse? Comienzan a tener dificultades a comunicar el lenguaje, el sentido de las palabras. Bien, acá comienza a notarse esto en esta fase. En esta etapa entonces una persona comenzará, ¿sí?, a notar ella misma una declinación cognitiva. Dura alrededor de 7 años, ¿sí? Toda esta etapa es previa 7 años más o menos antes de que se comience a declarar la etapa temprana de demencia. Cuando hablamos de etapa temprana de demencia, hablamos de fase 4, ya. Acá sí hay una presencia de un declive cognitivo moderado. Ni leve ni muy leve, moderado. También incluye dificultades para concentrarse, disminución de las habilidades para acordarse, sobre todo de los eventos recientes. La gente tiene problemas para realizar tareas complejas, ¿sí?, tareas que tengan que ver con la precisión, o tiene problemas también para llevar a cabo eficientemente determinadas tareas. Esta persona puede no querer reconocer sus síntomas. Los niega. Sabemos que ya a esta altura hay muchos mecanismos inconscientes que empiezan a intervenir. Entonces niega lo que le está pasando. Es por eso que muchas veces la gente que comienza a darse cuenta que le empiezan a pasar cosas, decide, ¿sí?, aislarse. Decide recluirse de amigos y decide recluirse de la familia, porque estas interacciones sociales se hacen para este sujeto muy difíciles. En esta etapa temprana, en esta fase 4, un médico puede notar problemas cognitivos muy claros, por ejemplo, durante una evaluación y entrevista con el paciente. ¿Cuánto suele durar promediamente esta etapa? Alrededor de 2 años. Después surge la etapa media. Hablamos de la etapa temprana, de la etapa media y la fase 5. ¿Sí? Fase 5, etapa media. Acá ya el declive cognitivo es moderadamente severo. La gente en esta fase ya tiene deficiencias serias, ¿sí?, de la memoria y necesita justamente ayuda para poder completar las actividades diarias, el vestirse, el bañarse, el preparar la comida, ¿sí?, el asearse, el acomodar la casa. Se suele dar también la pérdida de memoria y de forma más reciente, ¿sí?, se destaca más que antes esto de perder aspectos de la vida cotidiana. El paciente comienza a estar más perdido dentro de sus rutinas y comienza más a olvidar o a no retener aspectos, ¿sí?, que tienen que ver con vinculados a la memoria, como por ejemplo puede ser que no recuerden el domicilio donde vivió toda la vida, o el número de teléfono, o el número de documento. Puede que se pierdan en la parte temporal, que no tenga idea ni la hora que es, que tampoco sepa el día, en qué semana, en qué año, dónde está, ¿sí? Se comienzan a perder estas nociones espaciotemporales. Esta etapa o esta fase dura alrededor de 1 año y medio. Siempre hablando de promedio, ¿no? La etapa media de lo que suelen ser las demencias, ¿sí?, tiene 2 fases. Fase 5 que acabamos de hablar y ahora la fase 6. O sea, hay 2 fases dentro de esta etapa media. En la fase 5 dijimos que tenía un declive cognitivo moderadamente severo. Bien, ahora en la fase 6 el declive cognitivo es severo. La persona en esta fase requiere ayuda extensiva para hacer las actividades diarias, empieza a olvidar los nombres de los miembros de la familia,
tiene muy poco recuerdo de los eventos recientes, por ahí pueda recordar cosas de hace muchos años, pero esta memoria a corto plazo, esto que pasó hace poquito, ¿sí? Puede que comience a tener estos problemas, a olvidar estos eventos recientes, ¿sí? Otra característica es la incontinencia, ¿sí? La pérdida del control de la vejiga, de los intestinos, ¿sí? Lo que se llama pérdida del control de esfínteres. Es propio esto de esta fase. Los adultos comienzan a utilizar pañales. Entonces, recuerden que hablamos de reclusión, de aislamiento. Ya si en algún momento antes salía a la calle y él se detecta que tiene pañales, tampoco va a querer salir a la calle. Bueno, a la calle va a ser vida social, ¿no? Claramente. Esto de aislarse de la familia y de los amigos. Se dan cambios dentro de lo que es la personalidad del paciente, ¿sí? Son más frecuentes los delirios, ¿sí? Con delirio nos referimos a creer algo que no es verdad, o las pulsiones, no convulsiones, compulsiones, con P, esto de hacer algo repetitivamente, esto de repetir una actividad, es compulsivo. Entonces, ¿qué hace? No sé, lava los platos, lava los platos, lava los platos, lava los platos, está todo el día lavando platos, ¿sí? Una actividad la desarrolla de forma compulsiva. Otros cambios tendrán que ver con la ansiedad, con la agitación, ¿sí? Que puede llegar a aparecer en el paciente. Esta etapa dura alrededor de 2 años y medio, promedio. Y la última fase es la que se llama etapa avanzada. Acá sí, el paciente presenta un declive cognitivo muy severo, muy severo. Las personas en esta fase esencialmente no tienen habilidad de hablar ni de comunicarse. Requieren ayuda, ¿sí? Con la mayoría de las actividades. Por ejemplo, hasta si no está usando pañales, porque por ahí todavía tiene control de esfínteres, ya no sabe usar el baño, ¿sí? No sabe comer o no puede comer solo. A menudo pierden las habilidades psicomotoras, ¿sí? Por ejemplo, la habilidad de caminar. Dijimos que por ahí eran inestables, o esto de la tonicidad muscular tenía que ver con la inestabilidad. Bueno, pierden justamente esto de, por ejemplo, de perder la habilidad de caminar. Y también esta patología dura alrededor, esta etapa o esta fase, esta etapa avanzada o esta fase 7 dura alrededor de 2 años y medio. Bien, chicos, hasta acá demencia. Hasta acá demencia. Veamos ahora o comencemos con una nueva patología. Antes de meternos con síndrome de Down, algo que tiene que quedarle claro a ustedes como futuros acompañantes terapéuticos es que también dentro de esta patología, al igual que el Alzheimer, nosotros no vamos a poder acompañar o trabajar con el paciente en todas las fases, porque vamos a poder trabajar que pueda resocializar. Una vez que el paciente ya no pueda resocializar, ¿sí? En esta última fase, y habría que ver en la fase 7, y habría que ver también en la fase 6, en esta etapa media, ¿sí? En la fase 6, hasta dónde puede resocializar el paciente. A dónde este paciente vincula o se relaciona con el entorno, con el mundo externo, con la realidad. Mientras el paciente pueda seguir relacionándose o tener una vinculación con la realidad, nosotros podemos seguir trabajando. Ahora, cuando la conciencia se va perdiendo y el paciente pierde ese vínculo o esa relación que tenía con la realidad, es donde nosotros ya nuestro trabajo como acompañantes no es necesario. ¿Sí? Sí tomarán, como dije, importancia en este momento otros roles o como puede ser el de cuidadores, que por ahí antes no se necesitaban porque el paciente se autovalía por sí mismo en varios aspectos y la familia podía ir cubriendo otros, pero en un determinado momento de esta patología, dependerá siempre de cada paciente, ya el trabajo nuestro de acompañantes no es necesario. Y si estamos, vamos a estar cubriendo seguramente actividades o funciones que tengan que ver con otro rol y no con el nuestro. Entonces de eso tenemos que también ser conscientes. Ahora sí,
metámonos de lleno en síndrome de Down. El síndrome de Down, ¿sí?, no es una enfermedad, sino es una alteración genética que se produce por la presencia de un cromosoma extra, ¿sí? Por eso, y tampoco tiene un tratamiento específico. No es una enfermedad, es una alteración genética. Las células del cuerpo tienen 46 cromosomas, ¿sí? Las células del cuerpo humano tienen 46 cromosomas, dividido en 23 pares. Las personas que tienen síndrome de Down tienen 3 cromosomas en el par 21. Dentro de estos 23 pares, ¿sí?, de cromosomas, el par 21 en realidad tiene 3 cromosomas. No tiene 2 cromosomas como es habitualmente en todos los pares. Por eso, se la conoce esta patología con el nombre de trisomía 21. ¿Por qué? Porque hay 3 cromosomas en el par 21. Se la llama síndrome, porque es un conjunto de fenómenos que pueden ser patológicos o no, y que se relacionan unos con otros por una causa específica. En este caso, ¿qué es lo que hila? ¿Qué es lo que le da un hilo conductor, una hilación, le da unión a todo esto? El par o el cromosoma extra que tiene en el par 21. Esta patología afecta el desarrollo cerebral, ¿sí?, que tiene el sujeto, y es la principal causa de discapacidad intelectual, ¿sí? Así como dijimos que la principal causa de la demencia y del Alzheimer, decimos que la principal causa de la discapacidad intelectual es esta patología. Y un dato a tener en cuenta, que también el síndrome de Down se la puede considerar como la alteración genética humana más común, ¿sí? Si hablamos de causas dentro de esta patología, en realidad la causa última se desconoce. Se sabe, porque se pudo ver, o sea, podemos tener las causas, no la etiología. A ver, la causa última se desconoce. ¿Y por qué digo se desconoce? Porque es una alteración cromosómica que se produce durante la gestación. Durante la gestación, además, ya se puede detectar durante la gestación. Hay un estudio específico que se hace durante el embarazo para ver si el nene, el bebé, viene o no viene, si tiene o no tiene esta patología, que es la translucencia nucal, ¿sí? Es un estudio que se hacen las mamás cuando están embarazadas, y cuando se hace la translucencia nucal, ¿sí?, tiene que ver si con esto de poder detectar si el bebé viene con esta patología u otras. Se confirma la patología con una punción, pero tiene que ver con esto. Si ya podemos confirmar esta patología desde el embarazo, lo cual ya nos puede ir preparando a nosotros como padres, ¿sí?, para hijo que vayamos a tener, en relación de poder empezar a y de información a cómo trabajar o a cómo criar o a cómo tener, ¿sí?, un familiar que ya sabemos va a venir con esta patología, a hacernos compañía, a compartir la vida, pero con esta patología. Entonces dijimos, se puede detectar desde el embarazo. Pero, y acá vuelvo a la misma idea, pero la causa última se desconoce. Se sabe que es una alteración cromosómica, pero no se sabe bien el por qué se produce, ¿sí? Hay 3 formas diferentes de que se va a alterar o se va a generar este extra en el par 21, ¿sí?, este cromosoma extra en el par 21. La primera es la trisomía 21, se llama. Es el tipo más común de síndrome de Down, producto de un error genético que tiene lugar muy pronto, apenas comienza todo el proceso de reproducción celular. La siguiente es la translocación cromosómica. Palabra complicada. Translocación cromosómica. La
translocación cromosómica ocurre en casos muy raros y se da durante el proceso de división celular, ¿sí? Un cromosoma, el 21, se rompe y algunos de esos fragmentos se unen de forma anómala a otra pareja cromosómica, generalmente al par 14. Es decir, que además del par 21, ¿sí?, está también el par 14 o la pareja 14, tiene una carga genética extra. No solamente el 21, sino también el 14. Y la última causa, ¿sí?, es el mosaicismo o trisomía mosaico, se la llama. Esto ocurre una vez que el óvulo está fecundado, ¿sí? Una vez fecundado el óvulo, en el proceso de división siguiente, subsiguiente, que le sigue al óvulo fecundado, el material genético no se separa correctamente, ¿sí? De modo que una de las células hijas tiene 21 y la otra solo una, ¿sí? Quedan 3 por un lado y una por el otro. El resultado de esto será que algunas células serán trisómicas, ¿sí?, es decir, con 3 cromosomas, y el resto serán normales, con 2 cromosomas. Esa mezcla, ¿sí?, de tipo cromosómicos se conoce como mosaico cromosómico. A ver, por eso decimos también, al margen de las 3 posibles causas, que con certeza, ¿sí?, no se sabe por qué se produce esta alteración, ¿sí? La última se conoce. Se conoce la patología y se ve que puede haber 3 formas diferentes de que esta patología se produzca. Por la trisomía 21, por la translocación cromosómica o por la trisomía mosaico. Pero el origen de cada una de estas causas es lo que todavía sigue desconociéndose. El por qué se da se sigue desconociendo. Podemos hablar también dentro de esta patología de factores de riesgos. No existe una causa concreta, ¿sí?, por lo menos hasta el momento, que determine por qué se producen entonces estas alteraciones del cromosoma 21. Pero existen factores de riesgo que indican una mayor probabilidad que se desarrolle esta patología en particular. Una es la edad avanzada de la madre. Esto es una cuestión estadística. El riesgo de una mujer de concebir un hijo con síndrome de Down aumenta después de los 35 años. Es mayor. Sin embargo, ¿sí?, la mayoría de los niños con síndrome de Down nacen de mujeres menores de 35 años. Fíjense qué par contradictorio esto, ¿no? Las probabilidades de concebir un hijo aumentan, ¿sí?, después de los 35, pero la mayoría de los niños, ¿sí?, nacen de madres menores a 35 años, ¿sí?, a mujeres más jóvenes. ¿Y por qué se da esto? Porque las mujeres más jóvenes suelen tener más hijos. Entonces, la mayoría de los casos tienen que ver con esto. Nacen de mujeres más jóvenes, pero estadísticamente se pueden concebir las mujeres de 35 años. Como un par contradictorio. Hay que estudiar por rango etario para llegar a esta conclusión, ¿sí? Hay que estudiar por rango etario. Cualitativamente hablando, se da esto, de que hay mayores probabilidades de que un hijo nazca con síndrome de Down en mujeres mayores a 35. Cuantitativamente hablando, hay mayor cantidad de niños nacidos con síndrome de Down, ¿sí?, de mujeres más jóvenes, ¿sí? Una cosa es lo cualitativo y otra cosa es lo cuantitativo. Bien. Otro factor de riesgo es que los padres sean portadores de esta translocación genética para el síndrome de Down. Tanto hombres como mujeres pueden transmitir la translocación genética para el síndrome de Down a sus hijos. Otro factor de riesgo existente es haber tenido ya un hijo con síndrome de Down. Cuando, yo se lo cuento, esto lo he vivido, lo hemos vivido con el embarazo de mi hija.
a nosotros este estudio de lo que fue la translucencia nucal no nos dio bien. Nos había dado, este estudio lo que marca es la probabilidad, ¿sí?, que el niño nazca con esta patología, ¿sí? Pero no es un diagnóstico, es una probabilidad. Dicen, miren, este niño tiene más posibilidades o más probabilidades de nacer con esta patología que este otro. Que no quita un tema de probabilidades, ¿sí? Es una estadística. Frente a esto nos sugirieron, para quedarnos tranquilos de si el bebé tenía o no tenía esta patología en particular, hacer una punción. Punción, ¿sí?, en la panza de mi señora, sacar líquido amniótico, y eso es lo que se estudia, la carga genética se estudia, ahí se ve si el nene ciertamente tiene, o el bebé tiene o no tiene esta patología. Esa es la única certeza que uno tiene, ¿sí? Vuelvo a decir, esta translucencia nuclear es un estudio que tiene que ver con probabilidades. Puede ser que te dé perfecto dentro de las probabilidades este estudio y que el bebé nazca con síndrome de Down. Y sí, estaba dentro de las probabilidades. 1 en 500. Bueno, fue el caso 1, ¿sí? La única forma de poder confirmar o no confirmar es a través de una punción. Entonces, bueno, a mi señora nos tuvimos que hacer la punción. Pero antes de hacernos la punción, la genetista que nos recibió en Capital, en el hospital alemán, lo primero que nos preguntó fueron todas estas cosas. A ver, cuéntenme. Y empezó. En la familia, ¿hay antecedentes? ¿Ustedes tienen hermanos, abuelos, primos, padres? Empezó nuestra historia y empezó a armar como un cuadrito, ella se habrá entendido, genético, así como una red, empezó a hacerse como un esquema en una hoja. A medida que nos iba preguntando, ella iba escribiendo, se iba haciendo como unos cuadritos unidos, parecían como celulitas, como celditas. Una vez que terminó de hacer todo eso, nos preguntó si teníamos otros hijos, si habían tenido síndrome de Down. Una vez que terminó de hacer todo ese mapa, fue un mapeo, quiso volver el estudio que tenía en mano y dijo, yo lo que veo, teniendo en cuenta todo esto que ustedes me dijeron, chicos, y el estudio que ustedes hicieron, es que no hay ni más ni menos probabilidades que el bebé tenga esta patología que cualquier otra persona. Porque yo estoy teniendo en cuenta un montón de cosas. Eran estos factores de riesgos, ¿sí?, estas historias familiares, y no solamente el estudio de un resultado. Yo, en estas condiciones, yo no recomendaría hacerse una punción, dijo ella, porque para mí no hay mayores probabilidades que otros, pero ustedes ya vienen asustados pensando que este niño o este bebé puede llegar a tener esta patología. Así que vamos a hacer la punción igual, dijo, para que ustedes sepan si tienen o no tienen esta patología, pero así a simple vista yo hago otra lectura de este estudio, no me quedo solamente en un número, nos dijo la genetista. Bueno, hicimos la punción y efectivamente María Paz no tenía esta patología, ¿no? Pero es una patología que ya puede detectarse desde el embarazo y puede empezar a preparar a la familia, ¿sí?, para recibir y preparar el ambiente familiar para recibir a una persona que venga con estas particularidades. Todos somos particulares, ¿sí? Pero ya sabemos que vamos a tener un hijo con esta patología de base. Y ya nos podemos empezar a preparar. No todas las patologías se pueden saber desde antes que uno nazca, ¿sí? Esta es una que sí, entonces está bueno esto de que uno puede empezar a prepararse o a adquirir herramientas para enfrentar lo que vaya a venir. Hablamos entonces de factores de riesgos, hablamos entonces de causas, vamos a hablar ahora de características. Las personas con este síndrome generalmente tienen un coeficiente intelectual leve o bajo, ¿sí? Y como dijimos, es la causa más frecuente de un retraso mental de origen genético. Lo habíamos dicho hace un ratito. Características físicas, biosocial, ¿sí? Paradigma biopsicosocial. ¿Cuáles son las características bio que tiene un paciente, una persona que tiene síndrome de Down? Algunas características bio, ¿sí? Primero, microdoncia. ¿Qué es la microdoncia? Es
alguno de los dientes del paciente es más pequeño, tienen tamaños más pequeños, ¿sí? Uno o varias piezas dentales pueden ser más pequeñas de lo habitual. Otra característica es un puente nasal deprimido, ¿sí? Pero que parece que tuviesen narices más chatas las personas o los sujetos con síndrome de Down. También otra característica física es una boca que es relativamente pequeña, no que la boca sea pequeña, relativamente pequeña comparada con la lengua, ¿sí? A ver, es hipotónico, por lo tanto, al ser hipotónico parece más grande, ¿sí? Entonces dijimos una boca relativamente pequeña comparada con el tamaño de la lengua. Otra característica que uno suele observar es que por lo general están con la boca abierta. Otra característica, los pacientes, ¿no? Es el babeo, ¿sí? Suele ser habitual el babeo. Otra característica es una tendencia a respirar por la boca, debido a que los pacientes con esta patología suelen tener adenoides grandes o amígdalas grandes, ¿sí? Suelen ser recurrentes a alergias, a resfríos, por lo cual están congestionados y necesitan respirar por la boca. Suelen tener manos anchas, cortas, ¿sí? Con un solo pliegue en la palma. Nosotros por lo general tenemos 3 pliegues, ¿sí? 1, 2, 3. En este caso suele tener un solo pliegue las manos de las personas con síndrome de Down. Suelen tener extremidades cortas, suelen ser de baja estatura, suelen tener manchas blancas en el iris del ojo, poco tono muscular, párpados inclinados hacia arriba, cuello corto, un paladar ancho y estrecho, ¿sí? A este paladar ancho y estrecho se lo llama ojival, que lo que suele ocurrir podría este paladar ojival limitar los movimientos de la lengua para hablar. Otra característica, bueno, vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero tengan presente esto, que tienen muchas veces dificultades para comunicarse los pacientes con síndrome de Down. Producto de esto mismo, ¿sí? De este paladar ojival que limita los movimientos de la lengua, lo que no posibilita una comunicación clara, en todo caso, una comunicación verbal clara. Otra característica es una oreja redonda y se dice de implantación baja, ¿sí? Un poquito más abajo sería. Estrabismo es otra de las características físicas. Y por último, retraso del crecimiento. Bien, esto teniendo en cuenta las características las características físicas de una persona que tenga síndrome de Down. Siempre, chicos, siempre, y lo voy a destacar continuamente, son generalidades. Hacemos un punteo de generalidades. ¿Pueden no tenerla? Sí, pueden no tenerla. El labio leporino, por ejemplo, es una patología asociada al síndrome de Down. ¿Todos los chicos que tienen síndrome de Down van a nacer con labio leporino? No, no. Es una generalidad. Es algo que suele ocurrir. Es algo que puede verse en pacientes con estas características. ¿Sí? Pero no todos. Por eso hablamos de generalidades. Ustedes pueden estar pensando, yo tengo un amigo, un pariente, un conocido que tiene síndrome y no tiene esto y tiene esto otro que el profesor no nombró. Sí, obvio. Muchísimas más características pueden surgir en relación a esto. Estamos hablando siempre de generalidades. También hablamos de la parte bio recién, ¿sí? Vamos a hablar de la parte psico. También puede tener diferentes grados de discapacidad cognitiva el paciente, ¿sí? Por un lado, en relación a la memoria, podemos decir que la memoria a corto plazo verbal, ¿sí? Es un área de especial dificultad para las personas con síndrome de Down. Memoria a corto plazo verbal, ¿sí? En general tienen mejor memoria para recordar lo que ven, lo que es la memoria visual, o lo que oyen, lo que es la memoria auditiva, pero la memoria verbal se les complica un poco. Ya vimos que esto de
la reproducción de sonidos muchas veces está dificultada por este paladar ojival. Otra característica a tener en cuenta desde lo que podría llegar a ser la parte psico es que presentan una cierta dificultad en relación al pensamiento abstracto, ¿sí? La dificultad que presentan justamente es que, lo estoy pensando en relación al lenguaje, les cuesta muchas veces esto de la abstracción. Esto de tener problemas en lo que es el pensamiento abstracto puede llegar a dificultar muchas veces la comprensión de algunos conceptos en relación al lenguaje. Entonces, fíjense, volvemos a sumar acá en lo que es la comunicación. Si hablamos de paladar ojival, si hablamos de que respiran por la boca, si hablamos de que tienen memoria verbal a corto plazo y que encima se les dificulta en muchos casos la comprensión abstracta de algunos conceptos del lenguaje, siguen manifestándose los problemas de comunicación, ¿sí? Todo esto aumentando estos problemas de comunicación. No obstante, a pesar de que se manifiesten problemas en la comunicación, el aprendizaje de las habilidades comunicativas es un proceso continuo que se prolonga a lo largo de muchos años. Las personas con síndrome de Down no tienen techo, no tienen límite en su aprendizaje del lenguaje. Siguen aprendiendo y progresando desde la niñez hasta la adultez. Siguen aprendiendo, ¿sí? Si partimos de la niñez, van a seguir aprendiendo durante la adolescencia y van a seguir aprendiendo durante la edad adulta y durante la vejez, porque siguen aprendiendo de estas nuevas etapas de la vida, de estos nuevos desafíos que van enfrentando como personas. Esta patología es una patología asociada muchas veces a otros problemas de salud, asociadas a otras complicaciones de salud, ¿sí? Como por ejemplo, y ahí hablamos, volvemos a hablar de generalidades, volvemos a lo psico, ¿sí? Volvemos a lo bio. Por ejemplo, defectos cardíacos congénitos, trastornos auditivos, infecciones en los oídos, problemas de visión. ¿Sí? Ya fuimos mencionando varios de estos desde otro lugar. Por ejemplo, hablábamos de estrabismo, ¿no? Ahora hablamos de problemas de visión. Problemas gastrointestinales, ¿sí? Trastornos endocrinos e inmunitarios, problemas en columna vertebral, apnea del sueño es otra de las características que tienen los pacientes con síndrome de Down. Y en estos pacientes hay mayor riesgo, ¿sí?, de demencia, de leucemia y algunos tipos de cáncer y enfermedades infecciosas como la neumonía. Vuelvo a decir, todo lo visto son siempre generalidades, ¿sí? Generalidades. Bien, chicos, nosotros como AT, ya vamos terminando, con pacientes, fíjense, recién terminamos de ver demencia, ¿sí? Y dijimos que teníamos que tener en cuenta por lo general, ¿sí? Por lo general, decíamos que era una patología asociada a la tercera edad y que había que tener en cuenta lo propio de las personas, de los sujetos en este rango etario. Cuando hablamos de pacientes con síndrome de Down, hablamos de pacientes de diferentes etapas de la vida, por lo tanto, no es característico algo puntual de alguna etapa de la vida. Pero sí, así como dijimos que de base tenemos que tener en cuenta todas las características propias de la tercera edad, fíjense cómo de base nosotros, cuando tengamos un paciente que acabamos de nombrar, pueden ser personas con defectos cardíacos, auditivos, infecciones en los oídos, problemas en la visión, gastrointestinales, obesos, ¿sí?, con problemas de apnea que no les permitan dormir bien, problemas en la columna vertebral, ¿sí?
También todas estas características las tenemos que tener en cuenta al momento de trabajar y de resocializar con un paciente. Siguen siendo características de base que el paciente puede tener con las cuales tenemos que trabajar. Por lo general, ¿dónde trabajamos nosotros con pacientes con esta patología? ¿Desde dónde trabaja el AT? Desde la rutina, desde el día a día, desde lo cotidiano, desde lo diario, desde ahí. Por lo general, nuestras intervenciones como acompañantes van a venir desde ese lugar. Así que bueno, chicos, hasta acá la clase de hoy. Vuelvo a decir, como en su momento lo dije del Alzheimer o del TEA, de otras patologías, lo importante en todo esto es que comiencen a adquirir herramientas concretas de intervención con el paciente. Siempre la creatividad es fundamental, pero comiencen a tomar herramientas concretas de intervención con el paciente. ¿Qué podría ser o qué no podría ser con un paciente así? Comiencen a formarse en esto, concretamente. Bien, hasta acá la clase de hoy. Ya saben que cualquier duda que surja en relación a los contenidos dados en la clase, pueden preguntar en los comentarios de videos del grupo de Facebook, como así también las dudas que vayan teniendo en relación a la monografía final. ¿Sí? En el mismo video, en este video que están viendo ahora, comentario abajo sobre monografía final. ¿Sí? Comentario abajo sobre monografía final. ¿Tienen una duda? Comentario. ¿Sí? No hay problema. Tenemos casi un mes todavía para entregar la monografía. Así que, chicos, no dejen todo para último momento. Bien, muy buena semana, ¿sí? Y nos estamos viendo el próximo lunes.